Solo para dar como ya hemos visto los temas de tratamiento del cáncer, faltaba una lámina sobre terapia biológica, terapia humana. Pero ya hablamos de quimio, de radiación y de cirugía, que son los tres grandes pilares del tratamiento. Esto ya viene a ser un poco cómo vamos a esperar alguna primera complicación por los tratamientos, y en algunos casos de forma espontánea, que lo vamos a desarrollar. Esa es la importancia de esta emergencia oncológica. Esto es tanto síndrome de compresión modular como lisis tumoral, son dos algunas de las emergencias oncológicas que vamos a tener la oportunidad de comentar. Adelante, grupo 7. Buenos días, compañeros. Tema de lisis tumorales. Y bueno, los temas les parece que vamos a presentar nuestra introducción, clínica, clasificación, factores de riesgo, prevención y tratamiento. Bueno, el síndrome de lisis tumoral, como vimos en el doctor, viene a ser una emergencia oncológica ocasionada por la lisis de las células tumorales. Producto de ello, va a haber una liberación de potasio, fosfato y ácidos nucleicos que, mediante el catabolismo de estos, por ejemplo, los ácidos nucleicos, se va a producir ácido úrico, y esa hiperuricemia va a provocar daño renal. También la liberación de fosfatos va a provocar una hiperfosfatemia y acumulación de ácido de fosfato cálcico en los riñones, y también va a provocar lesión de daño renal y también puede generar arritmias cardíacas. La etiología puede ser producto de inicio de una terapia citológica en pacientes con linfoma de alto grado. También puede ser producto de una leucemia linfoblástica aguda, tumores que tienen alta tasa de proliferación, y también puede ocurrir de manera espontánea. Ahora, con respecto a la técnica, esta en sí es relativamente sencilla, se puede decir así, ya que va a reflejar lo que es las anomalías metabólicas que van a estar muy asociadas con la lisis celular que hubo anteriormente. Además, va a haber una relación en el grado de anomalías tanto cardíacas como lo que es la lesión renal aguda, y el grado de estabilidad, va a haber un mayor grado de estabilidad en lo que es anomalías cardíacas y en el sistema nervioso central, y además pudiendo llegar a lo que es la muerte. Aquí tenemos pues las tres anomalías principales, los ácidos nucleicos, el potasio, el fosfato y el potasio. Primero, al haber una precipitación tanto de cristales de ácido úrico y también de fosfato cálcico, pues va a provocar principalmente la lesión renal aguda, pudiendo haber tanto edema, letargo, disuria o hematuria. Por otro lado, el fosfato, al haber un aumento de pues va a provocar secundariamente la disminución del calcio, provocando de tal manera tetania, calambres musculares y en casos graves, pues convulsiones. Asimismo, lo que es el potasio con el calcio, pues puede provocar arritmia, síncope, insuficiencia cardíaca, etc. Y el potasio por sí solo, pues náuseas, vómitos, diarrea, en otros casos anorexia y debilidad. Ok, para hablar un poco sobre la clasificación respecto al diagnóstico del síndrome de lisis tumoral, podríamos hablar de dos. Una antigua de 1993, que es la de Han Barrow, que básicamente distinguió el síndrome de lisis tumoral del laboratorio del clínico dentro de los 4 días posteriores al tratamiento contra el cáncer. Sin embargo, ese lo prosperó porque no tuvo en cuenta aquellos pacientes que tenían valores anormales de laboratorio antes del tratamiento y en aquellos que desarrollaron anomalías metabólicas después de ese tratamiento. Entonces, el que hoy en día se utiliza es la clasificación de Cairo-Bishop, que básicamente divide en un síndrome de lisis tumoral de laboratorio y clínico, y también agregó un sistema de clasificación para la gravedad de este síndrome. En los criterios de laboratorio
se define como 2 o más de 2 valores séricos anormales presentes dentro de los 3 días anteriores al tratamiento o 7 días posteriores a esta terapia citotóxica. Dentro de estos criterios están el ácido úrico, el potasio, el fósforo y el calcio. Y todo esto tiene que darse dentro de 2 condiciones particulares, que la primera es una hidratación adecuada con alcalinización o sin alcalinización, y la segunda con el uso de un agente hipoglucémico. Y estos criterios tienen que haber un aumento de más de 1 del valor del límite superior normal, o un aumento del 25% del valor sérico respecto al valor del inicial, ¿no? Y por otro lado está el síndrome de lisis tumoral clínico, que básicamente es la suma a todo lo anterior de más de uno que puede ser directa o probablemente atribuible a un agente terapéutico. Esto es un aumento de la creatinina sérica, es decir, más de 1.5 veces el valor del límite superior normal, una arritmia cardíaca, muerte súbita o convulsiones, como les mencionaron. Y aquí está una tabla para la clasificación de la gravedad, ¿no? Que básicamente se basa en el grado de elevación de la creatinina sérica, la presencia o el tipo de una arritmia cardíaca o la presencia de o gravedad de las convulsiones, ¿no? Y esta es una clasificación en una escala de 0 a 5, ¿no? Como podemos observar. Bien, en cuanto a patrones de riesgo para desarrollar síndrome de lisis tumoral, tenemos 2 tipos para clasificarlos, ¿no? Los relacionados al tumor per se y características clínicas que pueden o no pueden tener el paciente, ¿no? Relacionados al tumor, ¿cuáles son? Pues un tumor que tenga alto índice de proliferación celular, tumores que sean altamente quimiosensibles, porque esto significa, ¿qué significa esto? Pues que cuando yo le dé la quimioterapia combinada, como va a ser quimiosensible, va a haber una mayor respuesta, puede ser una respuesta incluso que a veces se me sale de control y es más agresiva y me desarrolla este síndrome, ¿no? Síndrome de lisis tumoral. Carga tumoral alta también, porque pues obviamente hay mucho tumor por tratar, ¿no? Entonces pues me predispone o me da más posibilidades de desarrollar a lo largo de la terapia este síndrome. Y hematológicas, que eso es lo que hablaremos un poco más adelante, ¿no? ¿Qué hematológicas? Porque sé que hay un montón. Linfoma no Hodgkin, leucemia linfoblástica aguda y leucemia linfocítica crónica. Esas 3 son las más asociadas, incluso el linfoma de Burkitt. Entonces, esas son relacionadas al tumor. Características clínicas que pueden predisponer a que el paciente tenga síndrome de lisis tumoral: hiperglicemia o hiperfosfatemia, nefropatía, una nefropatía ya preexistente, y esto guarda relación con lo que comentaron antes también, ¿no? Sabemos que las distintas fisiopatologías pues me van a provocar una nefropatía, pues imaginemos si el paciente ya tiene una nefropatía de fondo, pues esto aumenta muchas más las chances de que se complique, ¿no? Oliguria o pH urinario bajo, relacionado al tema de la formación de cristales, ¿no? Por el ácido úrico. Y deshidratación o inadecuada hidratación del tratamiento, ¿no? Esto no voy a hablar mucho aquí porque es una parte que vendrá después, pero esto debería ser los factores de riesgo como tal. Y en base a esto se ha propuesto una clasificación en base a la cual nosotros podemos decir que el paciente está en un riesgo bajo, medio o alto de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Aquí os pido disculpas porque me equivoqué y confundí alto con bajo, entonces están al revés. Esto debería ser riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, ¿okay? Riesgo bajo, ¿cuáles serían? Tumores sólidos. Hablamos de que los tumores hematológicos pues, son los que tienen más chance de desarrollar, entonces un sólido sería todo lo contrario, tienen riesgo bajo. Leucemia mieloide crónica, ¿no? Un recuento leucocitario menor a 50.000, ojo, este valor. Y bueno, ese es el manejo, ¿no? Riesgo medio, pues un tumor que ya empieza a tener un poco de quimiosensibilidad, ¿no? Leucemia de células plasmáticas, por ejemplo, un mieloma múltiple. O leucemia de células T del adulto, ¿no? Por el virus linfotrópico. Y riesgo alto, ¿qué tumores tienen riesgo alto de desarrollar síndrome de lisis tumoral? Una leucemia linfocítica crónica, acompañada de un ganglio mayor de 10 centímetros, ¿no? Y esto se relaciona pues, justamente con lo que decíamos, ¿no? Un tumor que tenga tanto un componente sanguíneo como una alta carga tumoral, ¿no? Que veíamos que podría ser definida como un tumor mayor a un ganglio, ¿no? Mayor de 10 centímetros o un recuento leucocitario mayor a 50.000, ¿no? En este caso no se pasa el recuento, en este caso se pasa el tamaño, ¿no? Linfoma de Burkitt también y nefropatía preexistente, ¿no? Y algo más que quisiera añadir es que el síndrome de lisis tumoral más que nada ocurre cuando hay tratamiento con
con quimioterapia combinada, ¿no? Pero también se ha visto en reportes de casos de que puede ocurrir incluso con terapia con corticoides o incluso con temas, no sé cómo categorizar, moleculares, ¿no? Como por ejemplo fármacos como imatinib, como rituximab y demás. Entonces siempre se va a tener en cuenta al momento de pues, elegir la terapia, ¿no? Bueno, vamos a hablar acerca de la prevención. Para la prevención vamos a tener 3 puntos principales, que va a ser la hidratación, la alcalinización urinaria y los agentes hipouricémicos. En la hidratación endovenosa vamos a administrar al paciente de 2 a 3 litros por metro cuadrado. Y lo que se debe hacer es que se debe monitorizar constantemente los signos vitales del paciente, la producción de orina del paciente, que debe ser de 2 mililitros por kilogramo hora, porque podemos producir una sobreadministración de líquidos y empeorar su estado de daño renal y daño cardíaco, ¿no? Ahora, la alcalinización urinaria va a generar que se solubilice el ácido úrico. Sin embargo, actualmente no está muy recomendada y no se usa mucho en el ámbito médico porque puede promover el depósito de fosfato cálcico. Los agentes hipouricémicos, como tenemos el allopurinol y la rafuricasa, son usados tanto para el tratamiento inicial de pacientes adultos, pediátricos con riesgo intermedio de síndrome de crisis tumoral y pacientes con hiperuricemia preexistentes o que estén en tratamiento inicial de la mayoría de pacientes pediátricos con alto riesgo, ¿no? Y aquí tenemos el cuadro que nuestro compañero nos presentó con enfermedades de bajo riesgo, enfermedades de riesgo intermedio y enfermedades de alto riesgo. Entonces, para las enfermedades de bajo riesgo, vamos a tener que se les va a administrar una supervisión y se les va a hidratar. Se les puede administrar, depende del médico, ¿no? Se les puede administrar allopurinol, sí o tal vez no. Ahora, las enfermedades de intermedio también lo mismo, ¿no? Supervisión, hidratación y si se le recomienda, entonces allopurinol. Enfermedades de alto riesgo ya no se recomienda allopurinol, sino se recomienda rafuricasa en ese caso. Y esta sería la prevención. Bueno chicos, hay que entender esto como algo muy sencillo. Básicamente el síndrome de lisis tumoral lo que hace es que básicamente los pacientes que tienen cáncer reciben quimioterapia. Y el objetivo de la quimioterapia es destruir a las células tumorales. Pero ¿qué pasa cuando se destruyen muchas células tumorales al mismo tiempo? Empiezan a liberar todo lo que ya hemos estado mencionando, ¿no? Potasio, calcio, fósforo y ácido úrico que viene del metabolismo de los ácidos nucleicos. Entonces, ya hemos hablado de la prevención y que les voy a decir que es mucho más importante que el tratamiento porque hay que evitar que sea un síndrome de lisis tumoral, porque esto puede llevar a falla multiorgánica y después puede causar la muerte. Entonces, aquí lo más importante, tanto en la prevención como en el tratamiento, es la hidratación exigente. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha liberado tenemos que de alguna forma reabsorberlo o eliminarlo y solamente eso lo vamos a lograr con una gran hidratación. Ya puede ser con cloruro de sodio al 2000 por kilogramo al día, porque tiene que ser muy exigente, realmente es una hiperhidratación. ¿Cuál es el problema aquí? Que lo más importante es que esto puede causar falla renal. ¿Por qué? Por culpa del fosfato y también por el ácido úrico. Entonces, cuando empezamos a hacer falla renal, empieza a haber oliguria o incluso hasta anuria. Así que lo más importante es mantener la función renal. Y para eso tenemos que asegurar una buena diuresis. Y si necesitamos, podemos utilizar furosemida, porque se va a utilizar mucho para la excreción urinaria. Después de esto, el ácido úrico, para tratar de controlarlo, también se utiliza lo que es el allopurinol. Pero, ¿qué es lo que pasa con el allopurinol? Que se da 10 miligramos kilo día como está ahí. Lo que pasa es que este evita que se forme nuevo ácido úrico, pero no elimina lo que ya se había formado antes de administrar el medicamento. Es por eso, nuevamente, la prevención es mucho más importante que el tratamiento. Y ahora, como dijimos, tenemos que bien eliminar todo o volver a reabsorber. Y es por eso que en el caso del fosfato, ya vamos a utilizar lo que es, o del calcio también, insulina rápida, con glucosa para poder empezar a reabsorber todo lo que se ha eliminado. También podemos utilizar hidróxido de aluminio para el fosfato, 50 a 150 miligramos kilo día, es un quelante. Y por último el gluconato de calcio. Todo esto para la hipocalcemia, porque va a haber hipercalemia, va a haber hiperfosfatemia y va a haber un aumento del ácido úrico.
Y que también es muy importante aquí el control de las funciones vitales, porque acá cada 4 o 6 horas tenemos que ir monitorizando los electrolitos, el AGA, función renal, creatinina, urea, entre otros. Y bueno, aquí les dejo cuadritos de UpToDate para que ustedes vean las dosis, cuál es lo que se debe dar también en niños. Más que nada, en niños lo más importante es no pasarse de la dosis máxima que hay para los adultos. Y así está. Bien, muy bien. Y lo que creo que está lo que digamos, reconocer la población en riesgo. ¿Cuál es la población en riesgo? Pacientes con quimio. Pacientes con quimio. Las que reciben quimio. La leucemia, ¿por qué la leucemia? Por la sangre. Son rápidas, ¿no? Y lo que rápido se produce, rápido se destruye. Cuando uno habla de otra población de riesgo, la leucemia está ahí. ¿Y en qué población es la enfermedad de la leucemia? En niños. ¿No? Cuidado, ¿no? Niños, y el otro pico está en los adultos mayores. Niños, lo va a tocar solamente el grupo que grave. Hay un grupo que grave de pediátrica, ¿no? No. ¿Sí? Cáncer de pediatría. Leucemias van como en niños, un tipo de leucemia en el patio, por ejemplo, para la amiloide, que es más en adultos. Y digo que estudian los adultos porque uno entusiasmado por los 3 litros por metro cuadrado que se han mencionado, pues hiperhidratar al paciente y generarle de nuevo el pulmón, se mete enfermedad congestiva, se cura en el enfoque y se muere el paciente. Hay que tener cuidado con eso. Entonces es bueno poner un buen chorro de cloruro, que es lo que más usamos. Ustedes están monitorizando hora por hora, ya sea como una sondita o si no orina, ya lo dijeron también, pues ¿saben cómo se hace una bomba de pulmonía? ¿Saben? El grupo que puso la bomba de pulmonía. Han hecho muy bien la charla, muy bien. Ahora tienen que tener algunas cositas prácticas. Dentro de meses pasan al internado, pueden ver a pacientes con esta cosa y ya doctor te va a decir, no, inicie de la bomba de pulmonía y monitorizamos el riesgo. La bomba de pulmonía. Es una calidad, se va a dejar para la clase entera. ¿Cómo es la bomba de pulmonía? Una cosa que cómo se hace en la práctica el manejo de hipercalemia, por lo sabes. ¿Cómo manejas? ¿Cuánta insulina pones en cada? Si es asintomático, es decir, que si aún no hay parálisis, arritmias, podemos usar sulfato de poliestireno sódico, 1 gramo por kilo con sorbitol al 50%. Y si no, utilizamos la insulina intravenosa a 0.1. ¿Cómo lo traducimos de esa parte teórica? El reto del internado es tratar de transformar todo lo que ustedes van a saber por teoría y clavado en un examen en una red. Ese es el reto. En ese momento, en la guardia, ya tienen que tener, es simpático que cuando pongamos este tipo de tema, digamos, una heráclita, se pone unos puntos tanto, no sé cuántos, y la receta se haría así. Ustedes ya saben cómo se hace una bomba de fútbol, ya saben cómo se hace una bomba de insulina, se llama bomba de insulina. De forma que tienen utilidades, ¿no? Pues salimos sobre los conceptos, pero después de poco, de partidos en la cancha. Ustedes ya lo tienen, cómo se hace una bomba de fútbol. Facilísimo, una bomba de insulina. ¿No? Eso de salario, ¿cómo se receta eso? Es una utilidad, no solamente llenamos el turismo. ¿Qué más? Bueno, han dicho bien de los criterios que hay visto, traten de tenerlos en la cabeza. Por si acaso, leucemias células plasmáticas no es mieloma múltiple. El mieloma múltiple tiene la neoplasia de células plasmáticas en general tiene varias formas de presentación clínica. Desde el plasmocitoma
solitario, indolente, sin mieloma, sin leucemias plasmáticas, hasta la leucemia plasmática, que es como la versión más agresiva de la neoplasia plasmática. La neoplasia plasmática es lo más común, el mieloma múltiple, más frecuente. Pero no todos los mielomas hacen leucemia, como no todos los plasmocitomas hacen mieloma. Son diferentes etapas. Hay quienes sí hacen esa progresión de plasmocitoma solitario, mieloma múltiple y leucemia plasmática. Como hay otros que debutan con leucemia plasmática, que debutan con uno. Eso para decirlo, porque me parece que funciona como una especie de sinónimo. Y decir linfoma Hodgkin como una condición de riesgo también es muy general, porque el linfoma, ya les digo, hay indolentes, como el caso de la señora que les conté, que yo tengo 8 años en el caso Sabonar, el linfoma indolente, su velocidad de duplicación es muy lenta, creo que cae 67 de 3 a 5% o menos. Como hay un linfoma como el Burkitt, una velocidad espectacular, como una leucemia. Estos hacen máquina. Entonces, ¿qué nos dice el criterio o de la parte clínica semiológica para identificar el riesgo? La neoplasia que es tan rápida, la que tiene tiempo de tomar corto. Diferente que una paciente con cáncer de mama diga, doctor, esta cosa me ha nacido en 3 años y no ha podido venir porque no tengo tiempo, no sé. A que te diga que en 2 meses ha crecido todo esto así. Esa chica tendrá más riesgo de ser mortal. Tiene un cáncer de mama que la otra. La parte clínica nos ayuda a identificar quién podría estar en riesgo de esto. Y después los cuidados que tiene que tener, como paciente que es nefrópata, diabético, mucha gente diabética, y la diabetes es el factor predisponente para cáncer, lo sabemos también. Si desarrolla un cáncer de mama rápido, agresivo y nefrópata, por diabetes, por ejemplo, tenemos cuidado. Los cardiópatas del cáncer suelen ser enfermedades de 50, 60 años para arriba, entonces mucha gente llega a los 60 con algún tipo de hipertensión o cualquier cosa en el corazón, y tener cuidado con su hidratación como el tirón. No es raro, lamentablemente, que en las clínicas particulares muchos toman, yo en su momento también lo hice, médicos generales para que hagan las guardias. Se les llama médicos residentes, no sé si saben eso, se les llama médicos residentes. Una clínica X tiene siempre un médico general, un médico que está de guardia, 24 horas o 12 horas. Entonces, cuando uno necesita, tengo pacientitos que entran por cosas así, con su receta, su hidratación, todo. Pero uno observa que son muy estrictos con las normas. 2 o 3 litros por metro cuadrado, duro a chorros. Al día siguiente llegas y el paciente encharcado, ¿no? Saturando bajo, los pulmones. Porque, como digo, a veces hay gente dañosa, que tiene un tipo de cardiopatía o no orina todo lo que debería, porque es nefrópata por cualquier razón, o simplemente no aguantó pues, la tremenda carga de líquido, y ahí está el criterio. Entonces van a ser médicos generales dentro de poco. Médicos especialistas, muy posiblemente. Pero hay que tener esos cuidados. No, tienen que conocer la teoría, pero tienen que estar en la parte práctica, que es lo más importante. Ok, gracias entonces al grupo museo. Entonces vamos a tratar la... Tenemos hasta la 1, creo que han dicho, ¿no? No.